Ciudadana y Control Social. Ahora interviene el asambleísta Raúl Tello. Tenía planificado intervenir en este punto, pero se hace necesario cuando se puede mirar, como alguien decía en el pasado, tanto cinismo, tanto doble discurso. ¿Cómo les molesta hoy lo que hicieron el día de ayer? Solo por decir o por dar una muestra. Ahora se cuestiona de que se quieran hacer estas enmiendas constitucionales cuando en el 2015 lo hicieron con 100 votos y sin ninguna clase de tapujos. ¿En qué perspectiva? En la perspectiva fundamentalmente de lograr obtener una reelección para quien en esos momentos dirigía el país. Y claro, lo hicieron. Y ahí sí no cuestionaron. Ahí sí no dijeron nada al respecto de la Constitución que iba a durar 300 años y que ahí ya lo estaban enmendando. ¿Por qué? Porque simple y llanamente les valía para sus intereses. Claro, los números no les eran favorables y terminaron dando pie atrás en la pretensión de la candidatura de quien hoy está sentenciado. Y le pusieron a alguien de quien ahora se quejan tanto. Se quejan de quién es el resultado de la campaña electoral. Muchos han dicho del fraude electoral. Si hubo fraude electoral, seguramente muchos asambleístas de los que están aquí serán fruto también de aquello, de ese fraude electoral. Fraude electoral que es evidente, se lo vino realizando desde hace mucho rato, desde el momento en que tuvieron todo el control de la estructura del Estado, a través de la utilización de los bienes públicos en beneficio de sus campañas electorales. Ese fue el primer indicador de fraude electoral. Cómo se utilizó toda la estructura del Estado, absolutamente toda la estructura del Estado, para lograr los objetivos electorales de los que tanto se ufaman. Yo no considero que el Consejo de Participación Ciudadana haya sido una innovación, pero tampoco creo que haya sido una novelería. El Consejo de Participación Ciudadana es el resultado de un plan macabro que se tuvo desde el correísmo para controlar absolutamente a todas las instituciones del Estado. Y claro que lo lograron. Lo lograron con absoluta eficacia, porque ahí tuvieron cómo controlar de manera total la justicia para ponerle al servicio de sus intereses. Desde allí tuvieron la posibilidad de elegir a un contralor, que ahí ahora cuestionan tanto que una fiscal haya obtenido un puntaje bajo. Claro, pero antes tenían fiscales y contralores que obtenían 100 sobre 100. ¿Pero a través de qué? A través de la trampa, de la mañosería. ¿Llevada adelante desde dónde? Desde el Consejo de Participación Ciudadana. Desde allí lograron controlar las instituciones como el Consejo Nacional Electoral para ponerle a su servicio. Que nos digan cuántas sanciones existieron durante ese periodo por utilización de fondos del Estado. ¿Cuántas sanciones y en contra de cuántos políticos se dio? Cuando funcionarios públicos andaban haciendo campañas electorales. Cuando existen las nóminas de los descuentos que se les hacía a los funcionarios públicos para esas campañas electorales. Claro, ahora les molesta que se plantee una reforma constitucional
que afecte a una institución que lamentablemente no llevó adelante ningún proceso de participación ciudadana. Porque participación ciudadana no puede decirse que fueron las sabatinas, en donde que existía un monólogo del sentenciado para engañar a la ciudadanía. Eso llamaban participación ciudadana. Que nos digan si los trabajadores, si los maestros, si los indígenas eligieron al contralor, eligieron a los jueces, eligieron al Consejo de la Judicatura, a la Corte Constitucional. ¿Quiénes eran los elegidos? Los únicos elegidos en este país eran los que supuestamente tenían mentes lúcidas y corazones ardientes. Y para ser de mentes lúcidas y corazones ardientes, debían de vestir la camiseta verde y flamear esa camiseta y ponerse al servicio de los intereses del gobierno de turno. Eso no es participación ciudadana. El plantear reformas constitucionales con las que yo no estoy de acuerdo totalmente, y digo totalmente porque yo creo que el proceso de selección de los titulares de las instituciones del Estado debería de ser mucho más riguroso y con una mucha más amplia participación ciudadana. Sí, pero que finalmente desemboque en una elección en la Asamblea Nacional. Sin embargo de eso, el proceso que se está planteando hoy no puede compararse a los procesos que se daban en la época de lo que determinados políticos llaman partidocracia. No puede compararse, porque aquí se está planteando procesos de selección previa que antes no existían. Si hubiésemos tenido desde el Consejo de Participación Ciudadana una verdadera participación de los ciudadanos para elegir, en primer lugar, a esos vocales y posteriormente a las autoridades de las diferentes instituciones, yo creo que hubiera valido la pena el llevar adelante los cambios que se hicieron desde la Constitución del 2008. Pero todos sabemos para qué sirvieron esos cambios. Para tener un Consejo de Participación Ciudadana de bolsillo al servicio del poder de turno. Resultado de eso, ahora que se habla tanto de fiscalización, ¿cuántos procesos de fiscalización se realizaron o por el Consejo de Participación Ciudadana o por la Asamblea Nacional en aquella época? Inclusive, en el actual periodo parlamentario, veamos quiénes fueron, pues, los que votaron por el archivo o porque se quede en el limbo el juicio político a Gustavo Yali al Consejo de la Judicatura, después de haber demostrado fehacientemente las permanentes violaciones a la Constitución y a la ley que cometió él y los vocales serviles de aquel Consejo de la Judicatura, que permitían que las sentencias se dicten desde Carondelet. ¿Y en dónde estaban ahí los procesos de fiscalización de lo que tanto hablan? Entonces, yo sí creo que sin ser esta propuesta lo óptimo para lograr fundamentalmente independencia en las diferentes instituciones del Estado, yo creo que es un mecanismo mucho más valedero que lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Considero de que quedarnos
en las actuales circunstancias, significaría abrir la posibilidad de que cualquier gobierno, sin importar quién sea, la tendencia que tenga, que en el futuro pueda verse tentado nuevamente a que a través de tener el control del Consejo de Participación Ciudadana, que bueno, al menos ya ahí tenemos un cambio fundamental que tiene que ver con ser electo en elecciones generales y democráticas, ya no por la dedocracia como fueron electos los anteriores. Pero a pesar de eso, el tener el control del Consejo de Participación Ciudadana podría significar nuevamente la posibilidad de querer implementar en el país un gobierno autocrático, dictatorial, que ponga las instituciones a su servicio, principalmente para mantener la impunidad frente a hechos de corrupción, que yo creo que no cabe ya en estos momentos argumentarlos. Le agradezco, señor Tello, si podría por favor concluir con su intervención. Sí, señor presidente. Yo creo que no podemos estar de acuerdo con que 4 notables elijan a los funcionarios de las diferentes instituciones del Estado, pero tampoco 4 vivos que han utilizado precisamente esa atribución para enriquecerse, han utilizado esa atribución para acaparar el poder y para desde allí llevar adelante procesos de desinstitucionalización de las diferentes instituciones del Estado y procesos de autoritarismo y dictatoriales. Gracias, presidente. Hemos escuchado ahí al asambleísta Raúl Tello, legislador por la provincia de Pastaza. Hemos concluido con el debate de estas enmiendas, por lo que